Hola, mi nombre es Tadeo Roldán Ortega López, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que corresponde a la durabilidad de las prótesis valvulares biológicas. Existe una amplia historia en el desarrollo de las prótesis valvulares, desde sus primeros inicios hasta la actualidad. Hablando propiamente de las prótesis biológicas, Donald Ross en 1962 mostró las ventajas hemodinámicas y biológicas de los injertos valvulares humanos cadavéricos. Sin embargo, las limitaciones técnicas en la preparación y la preservación de los injertos y principalmente las dificultades en la obtención de las piezas demoraron su difusión y por lo tanto no se pudo desarrollar bien este aspecto. Binet y colaboradores en 1965 presentaron su experiencia inicial con 5 pacientes tratados con heteroinjertos valvulares porcinos, los cuales sobrevivieron al posoperatorio sin requerimientos de anticoagulación, que es una de las mayores ventajas que se buscaba en estos momentos comparado con la utilización de prótesis de válvulas mecánicas. Sin embargo, comunicaciones posteriores de otros investigadores confirmaron estos hallazgos, pero los resultados a mediano plazo eran decepcionantes debido a la aparición de fallas estructurales. Uno de los más grandes pioneros en el desarrollo de la bioprótesis fue el doctor Alain Carpentier, quien reconoció que la estabilidad y la durabilidad de las prótesis biológicas requerían la prevención tanto de la reacción inmunológica como de la desnaturalización del tejido de colágeno. Propuso lavar las prótesis aórticas porcinas en una solución especial y con un agente oxidante para eliminar su potencial antigénico y tratarlas con glutaraldehído para prevenir la desnaturalización de las fibras de colágeno, estableciendo enlaces cruzados estables. Él empleó lo que son estas válvulas biológicas de tejidos biológicos y las montó sobre una estructura metálica y las denominó bioprótesis. Las investigaciones en tejidos biológicos nuevos condujo a la introducción de las válvulas de pericardio bovino, con un diseño mejorado de las valvas y el material del stent se modificó o sencillamente se eliminó para reducir el estrés y los gradientes anterógrafos. Las válvulas nuevas de pericardio bovino, así como las válvulas porcinas modernas sin stent, presentan un perfil hemodinámico optimizado, con un área valvular efectiva mayor, al tiempo que logran mantener su trombogenicidad baja y aumentar su durabilidad. Dentro de las bioprótesis se pueden clasificar 4 grupos principales, lo que son los heteroinjertos porcinos con stent, los heteroinjertos porcinos sin stent, los heteroinjertos de pericardio bovino y el homoinjerto aórtico. Existe otra, siendo estrictos con los criterios, la cirugía de Ross sería la utilización de una bioprótesis, pero no es tema de discusión de esta clase. Los heteroinjertos porcino con stent se describe según la literatura que son los tipos de bioprótesis más utilizadas actualmente y son válvulas de cerdo tratadas con glutaraldehído, más un tratamiento anticálcico y montadas en un soporte metálico que corresponde al stent. La válvula aórtica de cerdo está conformada por 2 valvas fibrosas y una valva muscular, por lo cual cuando se hace la resección de dicha válvula en el cerdo, se reseca lo que son estas 2 válvulas que no tienen el componente muscular para posteriormente en su fabricación utilizar la cesta y evitar utilizar la valva muscular. Tienen un buen perfil hemodinámico y baja trombogenicidad. Se describe la anticoagulación durante los primeros 3 meses de implantación de la válvula con el objetivo de lograr una endotelización de la misma y disminuir al mínimo el índice de trombogenicidad. Sin embargo, esto aún está en tema de discusión. Las guías actuales describen que
Únicamente está protocolizado la terapia antiplaquetaria y la terapia de anticoagulación en aquellos pacientes con factores de riesgo. Sin embargo, de manera rutinaria también existe la tendencia a utilizar tanto la terapia antiplaquetaria como la anticoagulación. Las fallas estructurales de este tipo de heteroinjerto inician a partir de los 10 a los 15 años después del implante, por lo que podríamos decir que la vida media está entre 10 a 15 años. Sin embargo, las prótesis modernas pueden llegar hasta una vida útil de 20 años o más, dependiendo de diferentes factores. Los heteroinjertos porcinos sin stent consiste en cúspides de válvulas aórticas porcinas unidas a un anillo de Dacron para permitir su implante. Es decir, estas no tienen el stent metálico. Permite un área valvular efectiva mayor. Su sutura es más dificultosa de las bioprótesis con stent y su superioridad clínica sobre estas aún está en discusión, por lo cual actualmente son muy poco utilizadas. Una de las principales aplicaciones es la prevención del mismatch paciente-prótesis en casos de anillos aórticos muy pequeños, que es donde tendría la mayor utilidad. Al representar prácticamente el mismo heteroinjerto porcino que el de las prótesis que tienen stent, la vida media útil es prácticamente idéntica. Podríamos decir de 10 a 15 años o en prótesis dependiendo de diferentes factores de riesgo, puede llegar hasta 20 años o más. El heteroinjerto de pericardio bovino, sus cúspides son manufacturadas con pericardio bovino y montadas en un stent metálico. A largo plazo presentan un perfil hemodinámico ligeramente mejor y un deterioro estructural menor que las bioprótesis porcinas con stent. La prótesis de pericardio bovino Carpentier-Edwards ha mostrado muy buenos resultados clínicos, con una durabilidad superior al promedio de la bioprótesis porcina, por lo cual podríamos deducir que tienen una vida media útil entre los 15 a los 20 años o más. El homoinjerto aórtico consiste en una válvula extraída de un donante cadavérico, esterilizada con antibióticos y criopreservada en la fase gaseosa del nitrógeno líquido, alrededor de -190 grados Celsius. El perfil hemodinámico es muy fisiológico, con un área valvular efectiva amplia y flujo laminar con gradientes bajos. Su implante es técnicamente más difícil y presenta una tasa moderada de falla estructural en el seguimiento menor que las prótesis porcinas, de al menos un promedio de 7 años de durabilidad. Su mayor implicación u utilidad sería en patologías que impliquen aorta ascendente, llámese aneurisma o síndromes aórticos agudos, disección o hematomas intramurales. De acuerdo a la evidencia que respaldan lo que hemos planteado de la bioprótesis, existen dos artículos pioneros que determinaron la conducta a seguir en los años posteriores. El primero es el Edinburgh Heart Valve Trial. Seleccionó al azar 141 pacientes entre 1975 y 1979 a recibir una prótesis mecánica o biológica, los que fueron seguidos durante 12 años. En la prótesis mecánica se utilizó la Björk Shiley monodisco y en la biológica se utilizó una porcina con stent. Se observó una tasa mayor de reoperación en el grupo con prótesis biológicas en posición aórtica de un 22.6% versus 4.2% de las prótesis mecánicas y en posición mitral 43 versus 9.9%. La tasa de tromboembolia y endocarditis fue similar, pero hubo una incidencia mayor de hemorragia con las prótesis mecánicas en posición aórtica, obviamente relacionado con el uso de anticoagulación.
El otro estudio que sentó las bases para todas las recomendaciones de las guías en lo que corresponde a las prótesis tanto mecánicas como biológicas fue el estudio de Veterans Affairs Cooperative Study on Valvular Heart Disease. Mostró los resultados del seguimiento a 15 años de 575 pacientes sometidos a cambio valvular aórtico y cambio valvular mitral entre 1977 y 1982, aleatorizados a recibir una prótesis mecánica, la Bjork Shilley monodisco, o una prótesis biológica, la Hancock porcina. En lo que corresponde a los resultados de los cambios valvulares mitrales, no se observaron diferencias en la mortalidad y en el cambio valvular aórtico hubo una mortalidad menor por todas las causas en los pacientes que recibieron una prótesis mecánica. Las bioprótesis estuvieron asociadas con un riesgo significativo menor de hemorragia, que es uno de los principales objetivos de utilización. Tal vez estos estudios nos parecieran un poco antiguos. Sin embargo, se menciona que debido al alto índice de cambios eh, que, que ocurren en las bioprótesis actuales, o sea, la tasa de cambio y las modificaciones que se hacen paulatinamente cada 3 a 5 años, es muy difícil desarrollar estudios clínicos controlados aleatorizados con seguimientos a largo plazo, porque una vez que observáramos estos resultados a 10 a 15 años, podríamos decir que las prótesis con las que se realizaron dichos estudios ya para esta altura estarían obsoletas. Las guías actuales americanas recomiendan que para pacientes menos de 50 años que no tienen contraindicación para la anticoagulación y requieren un recambio valvular, es razonable elegir una prótesis mecánica. Para los pacientes entre 50 y 65 años que requieren un recambio valvular y que no tienen una contraindicación para la anticoagulación, es razonable individualizar los casos. La elección de un recambio valvular teniendo en cuenta los factores individuales del paciente y después de una toma de decisiones compartida informada. En pacientes mayores de 65 años que requieren un recambio valvular, es razonable optar por una bioprótesis sobre una válvula mecánica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen al menos calculado una sobrevida menor de 15 años. Como conclusión, podemos mencionar que las bioprótesis tienen una durabilidad muy variable de acuerdo a los diferentes factores que pueden desarrollar falla estructural. Se ha observado que a medida que se implanta una bioprótesis en pacientes más jóvenes, estas tienen un deterioro estructural mucho más rápido, mencionándose sobre todo en pacientes menos de 65 años. Sin embargo, con el avance de la tecnología, estas bioprótesis han venido cada vez más ganando mayor durabilidad, por lo cual podemos mencionar que actualmente andan en una vida media de 15 a 20 años y en casos escasos más allá de 20 años. Sin embargo, como mensaje debemos de tomar que la edad del paciente no debe ser el único o principal factor de decisión para la elección de una prótesis valvular y que la opinión del mismo y de sus familiares debe tenerse en cuenta. Sin más a qué hacer referencia y esperando que esta información sintetizada sea de utilidad, me despido. Muchas gracias por su atención.